Buenos días, hermanos. Es un privilegio enorme el poder estar aquí invitado por Pastor Andrew en la Iglesia de la Trinidad. Y Andrew, puedes tanto tú como cualquiera de los hermanos venir a la iglesia cuando queráis, ¿vale? Seguid invitados siempre allí, donde haya comunión con los santos, ¿verdad? Es un privilegio enorme y traigo saludos desde los hermanos allí en Sevilla. Y bueno, hoy también estarán orando por ustedes, por nosotros aquí, y nosotros pues también nos acordamos de ellos. Me gustaría que me acompañasen nuevamente al capítulo 1 de Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21. Lo hemos estado antes leyendo y cuando estaba escuchando al pastor Andrew hablando sobre la transfiguración, solo podía tener un pensamiento en la cabeza referente a ese texto. Y es que nosotros como cristianos nos acercamos a la luz más segura que hay, ¿verdad? Hermanos, tú imagínate un viajero que está caminando en plena noche por un sendero montañoso. Es muy peligroso. Y alrededor sabes que hay precipicio, hay rocas afiladas, peligros que él ni siquiera puede ver. Hasta que enciende una pequeña lámpara, una pequeña luz en medio de la oscuridad. Esa luz es débil, pero disipa toda la oscuridad que está alrededor de dicho viajero en la montaña. Esa luz le basta para no cortarse con la roca, le basta para no caer en el precipicio. Y es una pequeña ilustración de cómo el cristiano camina por este mundo lleno de oscuridad y posee, pues, la luz de la palabra que nos remite a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que confían en la luz de sus emociones. Otros que quizás confíen en las estrellas de sus experiencias, ¿verdad? O incluso en los fuegos artificiales de las modas que van pasando una y otra vez. Pero, querido hermano, cuando las nubes cubren el cielo, todo desaparece. Entonces, cuando el alma de los hombres empieza a temblar, cuando no ven la luz. La fe verdadera sabemos que no se apoya, mi querido hermano, en relámpagos pasajeros, sino es una luz constante que posee el cristiano y que camina con ella todo el sendero. No vive de momentos intensos, sino realmente vivimos de promesas eternas. No se alimenta de sentimientos, de emociones, se alimenta de la verdad de Dios, expresado por la palabra. Por eso que puedes encontrarte a personas quienes dicen, yo creo porque sentí, o incluso creo porque vi, ¿verdad? Creo por revelación en sueño, o creo simplemente porque pasa algo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué harás cuando tus sueños, tus visiones se apaguen? ¿Qué es lo que harás? ¿Qué harás cuando incluso la propia emoción se enfríe? El apóstol Pedro aquí en este texto que hemos estado leyendo, pero ahora me gustaría volver a leerlo, nos enseña que Dios nos ha dado una lámpara mejor, una lámpara eterna, una palabra más firme, más segura que cualquier tipo de experiencia. Y es la palabra de Dios. Esa luz nos conduce directamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a su vida, a su obra, a su ministerio. Pero para entender esto, vamos a volver a leer el texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Utilizaré la Reina Valera de 1960. Dice así la palabra del Señor. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la más magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro escribe esta carta, mi querido hermano, cuando la iglesia estaba atravesando una de sus etapas más peligrosas. No tanto ni siquiera una persecución externa, que también incluso él hace referencia en la primera epístola sobre ello, sino una corrupción interna. Habían falsos maestros que habían entrado en las congregaciones, estaban enseñando herejías, ¿verdad? Mentiras que las disfrazaban de verdades, ¿verdad? Y estos falsos maestros estaban diciendo que incluso la fe cristiana podía ser exagerada. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué? O incluso las promesas simbólicas que le otorgaban como que Jesús no va a venir por segunda vez. Estaban distorsionando el camino de la iglesia. Y es curioso porque no lo negaban todo de golpe, sino que iban debilitando poco a poco la verdad. Y esto, querido hermano, tenemos que aplicar un poco aquí de discernimiento. ¿Pero qué es el discernimiento? Discernimiento es la capacidad espiritual que el Señor nos permite tener para diferenciar la verdad de la casi verdad. No de la mentira, sino de la casi verdad. Si a ti alguien quiere, imagínate, y espero que no, pero te quiere envenenar, no te va a dar un vaso negro de veneno que huele a veneno. ¿Qué es lo que hará? Te dará en medio del calor un vaso de agua fresquita con gotas de veneno para que tú no la percibas y puedas tomarlo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacían estos falsos maestros. Enseñaban que no habría juicio, que no había ni siquiera una rendición de cuentas ante el Señor, que no había nada que esperar de lo eterno. Si no hay venida, mi querido hermano, no hay una responsabilidad. Si no hay juicio, no hay una urgencia por tener una vida santa de obediencia y de adoración a Dios. Si no hay una gloria futura, el pecado incluso deja de ser grave. Lo tomamos como algo liviano. Así es como empieza la decadencia espiritual de la vida de la iglesia aquí en el contexto de Pedro. Y Pedro, en ello, es consciente de esta realidad y que incluso su vida estaba llegando a su final. Y escribe con el corazón de un padre espiritual, alertando a los hijos. Él no quiere dejar una iglesia desprotegida. Y estas palabras, cuando las entendemos en ese contexto, vemos que refleja su alma, refleja su intención, recordando lo que han visto, aquella luz sublime, aquella transfiguración en el Monte Santo, aquel, en este mi Hijo amado tengo complacencia, el Padre indicando que el Hijo es el único apto para la obra de redención. Y esto realmente, querido hermano, no solo hoy, domingo, sino cada día, cada momento, tú y yo como cristianos estamos llamados a buscar esa luz, a continuar con esa luz y a vivir esa luz que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol aquí en este texto vemos que no quiere que sus hijos en la fe sean engañados por cualquier doctrina o herejía. Sabe que pronto Él no va a estar y por eso apunta a una realidad que es más alta que Él mismo. Él apunta a la palabra de Dios. Y esto es algo que tiene que quedar grabado en tu corazón. No es ni siquiera tu testimonio. No es ni siquiera tu vida santa y piadosa delante de Dios. Lo más importante aquí es la palabra de Dios que ella te remite a la vida, obra, ministerio y testimonio de Jesucristo, que es más alto que el tuyo, que el mío y que de cualquier persona. Entonces, aquí el apóstol Pedro lo que está haciendo es apelando a su experiencia más sagrada, la transfiguración. La transfiguración. Allí vio a Jesucristo glorificado. Estaba acompañado, como hemos escuchado antes, de Moisés, de Elías. Estaba la representación de la ley, la representación de los profetas, dando el visto bueno también de que Jesús es el único digno para satisfacer lo que el Padre demanda. Porque solo Dios puede satisfacer
lo que Él demanda. Ojo con esto. Solo Dios puede satisfacer lo que Él, Dios, demanda. Nada de lo creado bastó para ser sacrificado y perdonar definitivamente tu pecado y el mío. Tuvo que encarnarse el Hijo de Dios, ser puesto como sacrificio para satisfacer la ira de Dios justa y santa por el pecado. Y esto es una experiencia que el apóstol Pedro nos está aquí trasladando. Allí él escuchó la voz del Padre. Allí Pedro comprendió que Cristo no era simplemente un maestro, sino que Él es Rey eterno de gloria. Sin embargo, cuando vemos estos versículos, sorprendentemente, vemos que Pedro no lo usa como una experiencia para él exaltarse a sí mismo. No dice, escuchadme porque yo vi algo realmente extraordinario y me tenéis que echar cuenta y tenéis que obedecerme. Él dice, escuchad la Escritura. Escuchad la Escritura. Enseña a la iglesia que incluso las experiencias más sublimes deben estar sometidas únicamente a la palabra de Dios. Así, de esta forma, Pedro está protegiendo a los creyentes del engaño de esos falsos maestros que querían pervertir a la iglesia primitiva. Y él incluso dice, no descansa esta confianza que tenemos en la palabra del Señor, en Cristo, no descansa en fábulas bien diseñadas, ni siquiera en líderes, ni en momentos espirituales, o cómo tú te sientas o yo me sientas, sino esta gran verdad descansa en la palabra de Dios. Este pasaje, mi querido hermano, de alguna forma u otra, a ti y a mí nos confronta. Y lo hace directamente con nuestra tendencia natural. Queremos muchas veces vivir más de emociones que de convicciones. Y cuando podemos leer, ¿verdad?, las confesiones de fe y saber que hay otros hermanos que por el Espíritu Santo son convencidos de pecado, justicia, juicio y creen lo mismo que nosotros aquí. Solo podemos fortalecernos espiritualmente y también darle gloria al Señor por lo que permite en su iglesia. Querido hermano, nosotros no podemos estar viviendo por emociones. Tenemos que vivir sujetados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia natural, nuestra naturaleza humana pecaminosa, que tiende al mal, esa le encanta sentir a Dios, pero le cuesta terriblemente obedecerle. Nos gusta la intensidad, pero huimos muchas veces de la disciplina espiritual. Muchos cristianos incluso caminan según su propio estado de ánimo. Siguen otras luces que no emanan del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando sienten gozo, creen. Cuando sienten sequedad, están dudando. Cuando todo va bien, confían. Cuando vienen las pruebas, se tambalean. Pero Pedro nos dice, la verdadera fe no depende de cómo te sientes hoy, sino de lo que Dios ha dicho para siempre. Y hermano, piensa en esto. Vivimos en una cultura que valora lo inmediato, que busca lo espectacular, lo impactante. Y también en la iglesia se buscan experiencias nuevas, quizás, poderosas, proféticas, diferentes. Pero muchas veces se abandona lo sencillo. Leer la Biblia, orar, perseverar, obedecer, vida de santidad, de obediencia, de piedad, de devoción. Pedro compara la palabra con una lámpara en medio de la oscuridad, haciendo referencia a que esa luz, esa transfiguración gloriosa que iluminó la alma de Pedro, es aquella que también ilumina tu camino y el mío. No es un relámpago que pasa y ya te quedas en oscuridad, sino una luz constante, no con un espectáculo, con un show, sino con una guía fiel, no como un fuego artificial, sino como un faro en medio de la tormenta, de la oscuridad, de la lluvia. Cuando llega la crisis, querido hermano, la enfermedad, quizás el fracaso, la persecución en diferentes países, la tentación, las dudas, no nos sostienen ni los recuerdos, ni los títulos, ni las emociones pasadas. Lo único que nos sostiene es la palabra de Dios grabada en nuestros corazones. Aquella luz admirable que ilumina a todo hombre
y la luz en la vida de los hombres, ¿verdad? Nos recuerda el apóstol Juan. Es por eso que cuando llega esa crisis, lo único que te sostiene, querido hermano, es la palabra de Dios. No te hace falta tatuarte versículos en la Biblia. Lo que hace falta es poder tatuarte la palabra de Dios en tu corazón. Escribirla con fuego, ¿verdad? Por eso que estos versículos, de una forma u otra, nos examinan y nos llevan a pensar cuál es nuestra fuente de autoridad. ¿A quién escuchamos más? ¿A la cultura? ¿A las redes sociales? ¿A nuestras emociones? ¿O escuchamos más a la Escritura? ¿O escuchamos más al lucero de la mañana, como nos dice el versículo 18? El testimonio de Dios, querido hermano, es más confiable que el testimonio de nuestros propios sentidos. Aférrate a él. Hermanos, viendo aquí el pasaje, vemos versículos 18 y 19. Dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Estos versículos, hermanos, son sublimes, son gloriosos. Nos llevan al corazón del pasaje, a una fe madura, firme, estable, una fe auténtica, una fe que no depende de un clima espiritual, de una emoción pasajera, sino del carácter inmutable de Dios. Una fe que camina con luz aunque la noche sea larga. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra profética más preciosa, más increíble, que no te dice muchas veces lo que tú quieres oír, sino que coge tu reflejo, coge tu persona y hace reflejarla para que veas cómo tienes que cambiar con la ayuda del Espíritu Santo para poder ser más como Cristo y menos como tú mismo. La Biblia, mi querido hermano, no es un libro de autoayuda. No lo es. Sé un campeón y sigue tus metas. No. La Biblia te recuerda todo lo contrario. El misterio de Cristo te recuerda todo lo contrario. Te dice que merecían la muerte, tú y yo merecíamos la muerte. Estábamos alejados de Dios, pero aún Dios, con su gran amor y misericordia, nos buscó cuando aún ni siquiera nosotros le buscábamos. Por eso, mi querido hermano, en la transfiguración, los discípulos de Cristo vieron su gloria divina. Vieron lo que realmente Jesús fue: glorioso, sublime, santo, majestuoso, digno de toda adoración, de todo reconocimiento. Y es lo que Pedro nos está trasladando esta mañana por medio de la transfiguración. Él es grande, Él es divino, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Síguelo, búscalo, ten una relación auténtica, constante con Él. Lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Porque esa es la vida. Y la vida es la luz de los hombres, ¿verdad? Por un momento, cuando los discípulos estaban allí observando, Pedro, Juan, ¿verdad? Estaban observando allí a Jesús en el monte. Y el velo de humanidad por un momento de Jesús fue retirado, en el sentido de que estaba haciendo algo que no cualquier humano hace y que no cualquier humano sirve para ello. Estaba mostrándose tal y como es, glorioso, grande, la luz del mundo. Pero ese mismo Cristo glorioso, mi querido hermano, ¿sabes lo que hizo? Decidió descender del monte. Decidió descender del monte. No se quedó en la luz, sino que bajó al valle, caminó hacia Jerusalén, avanzó hacia el rechazo, avanzó hacia la traición, avanzó hacia la cruz. La gloria que los discípulos vieron allí en la transfiguración, la gloria de Jesús no apartó al propio Jesús del sufrimiento que tenía que pasar. La majestad no lo protegió del dolor. La divinidad no lo libró del abandono que Jesús tenía que experimentar. Lo eligió voluntariamente humillarse por amor
para satisfacer la ira de Dios por el pecado. Por eso, en el versículo 17 nos recuerda Pedro algo impactante. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Allí Cristo ha cargado la ira que merecíamos. En la cruz ocurrió el gran intercambio. El justo fue tratado como injusto, el santo fue contado como pecador, el inocente fue condenado. El Hijo amado fue herido en lugar de los pecadores. Por eso que Él cargó la ira que nosotros merecíamos. Allí soportó el juicio que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y Pedro te está llevando nuevamente a la experiencia de la transfiguración para recordarte el Evangelio del Señor Jesucristo. Como esa luz gloriosa, admirable, bajó a la oscuridad, es capaz de disipar todas tinieblas, para, aun con el bien, vencer al mal. Para cargar con tu pecado, con el mío. Allí Él pagó la deuda, querido hermano, que nosotros no podíamos pagar. Allí abrió un camino donde nosotros no podríamos abrirlo. Allí Él se manifestó. Y allí es donde se cumple la transfiguración gloriosa. En la cruz. En las épocas, en el momento más bajo de Jesús, Él es capaz aún de salvar. Tras la transfiguración, mi querido hermano, nos muestra quién es Jesús. La cruz nos muestra cuánto nos ama Jesús. La resurrección incluso nos muestra que su obra fue aceptada. Y su regreso, querido hermano, nos asegura de que todo es tetelestai, consumado es. Pedro, aquí en estos versículos, habla de la estrella de la mañana, nuevamente utilizando lenguaje de luz, oscuridad, ¿verdad? Cristo, mi querido hermano, es esa estrella. Él te está anunciando un nuevo día. Las tinieblas no gobiernan. Siempre sale el sol, siempre la estrella dará luz. Y esa luz disipa las tinieblas. Él marca el fin de la noche, Él garantiza que el pecado jamás tendrá la última palabra. Cristo lo pagó por ti. El apóstol Pedro, mi querido hermano, nos recuerda en este pasaje que el Evangelio no gira en torno a nosotros, sino gira en torno a nuestro Señor Jesucristo, el lucero, la luz, el que se transfigura. No somos nosotros los protagonistas de la historia de la salvación. Tú ni siquiera eres protagonista, perdona que te diga en esta mañana, de tu propia vida. Es Cristo. Y debe de ser Cristo. Porque tú y yo, si no tuviésemos a Cristo en nuestros corazones por su sublime gracia, estaríamos aún como aquel viajero perdido, cortándose con la roca afilada, quizá despeñándose por un precipicio, como lo puedes ver incluso en el mundo, en el sistema pecaminoso contrario a los valores de Dios. ¿Qué ves en el mundo? Homicidios, robo, mentira, sexualidad. Ves cosas horribles, ves cosas sin Cristo, sin la luz admirable. No somos los héroes, ni los vencedores, ni los más fuertes. Y ahí está la gracia del cristianismo, la gracia sublime. Somos aquellos necesitados, quebrantados, los pecadores, los que andamos perdidos en medio de la oscuridad. Pero Cristo es el centro. Cristo es el centro. Cristo es la gloria. Cristo es la luz. Cristo es la respuesta. Hermano, este texto nos recuerda que tú y yo no somos la luz, aunque somos llamados a ser luz, al igual que nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro testimonio. Nosotros no somos la luz, pero caminamos muchas veces, en muchas situaciones, por camino de tinieblas. Y en muchas ocasiones podemos estar perdidos en nuestra culpa, confundidos incluso por el pecado, separados de Dios por nuestra rebelión. Muchas veces podemos no ver el camino, como cristianos estoy hablando. Muchas veces podemos rechazar esa verdad que está ahí. Pero tenemos que reconocer que no podemos salir de nosotros mismos. La solución no viene de ti. Si tú te miras a ti mismo, solo vas a encontrar tinieblas. Necesitas alzar tu mirada
a la cruz, ahí arriba. Jesús encendió una luz en medio de la noche, y esa luz es Cristo resucitado, ese Cristo crucificado y resucitado. Tú sabes que tú y yo no somos justos por naturaleza, no somos aceptados por nuestras propias obras. No es que tú seas muy bueno y te presentes delante de Dios diciendo, yo soy maravilloso, Dios me tienes que aceptar. Yo he hecho esto, presentándole tus obras delante de la santidad de Dios. No es así. No es ni siquiera por tu religión, no por tu esfuerzo. Nuestro corazón, recuerda, estaba manchado. Nuestra conciencia acusada. Nuestra vida estaba bajo condenación. Pero Cristo nuevamente ha vivido la vida perfecta que nosotros no vivimos y obedeció donde nosotros fallamos. Agradó al Padre donde nosotros desobedecimos. Y luego ofreció esa justicia en nuestro lugar. Tú y yo somos justos delante de Dios por los méritos de Jesucristo. Porque tu justicia y la mía es como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Es por eso que aquí en este texto el Evangelio es sencillo, es simple. Cristo es suficiente. Y es lo que está apelando el apóstol Pedro aquí. Y nos está exhortando en esta mañana. Cristo es suficiente. Su vida es suficiente. Su muerte es suficiente. Su resurrección es suficiente. Su gracia es suficiente. No necesitas añadir nada. Ni siquiera necesitas mejorar primero para poder ir a Cristo. Hermano, necesita creer. Necesita apelar a la luz, al lucero de la mañana. Hermanos, la Biblia nos enseña que hay un fundamento firme y un gran conjunto de doctrinas, de teología sistemática, que llegan a la conclusión de ese fundamento. Ese fundamento se llama Jesucristo. Es la culminación de todo. Su sangre es la única que nos puede limpiar. Solo su justicia nos puede justificar. Su gracia solo nos puede restaurar. Su poder es el único que nos puede salvar. Fuera de Él no hay esperanza, no hay perdón, no hay vida eterna. Quizás has intentado ser mejor. Quizás te has prometido a ti mismo cambiar para poder ser mejor. Tal vez estás luchando con tu pecado en silencio. No te conozco. Incluso quizás estás cargando año tras año una culpa que tienes por tu experiencia. Incluso tal vez estás cansado de fallar. Pero hoy Cristo no te dice, arréglate primero y vente a mi presencia. No. Te dice, ven a mí como estás. Ven a mí como estás. Ese mismo Cristo que brilló en el monte, se transfiguró en el monte, fue declarado Hijo de Dios. Que descendió para morir y resucitar con poder. Sellar el mensaje. La resurrección es el sello de nuestra justificación. Es decir, el mensaje es verdadero, el de la palabra de Dios verdadero, porque Cristo ha resucitado. Incluso el apóstol Pablo nos recuerda que si no hay resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero el problema no es que Cristo no haya resucitado. El problema para nuestro pecado es que Cristo ha resucitado. Y tenemos que ser santos. Tenemos que seguirle. Tenemos que buscarle. Honrar su nombre por medio de la obediencia. Por eso, mi querido hermano, este mismo que se transfiguró, descendió para morir. Ha resucitado con poder, con gloria. Y hoy te extiende sus manos. Continúa extendiendo sus manos. No te ofrece condenación, te ofrece perdón. Él ha venido para salvar a todos los que creen en su nombre. Él no te está ofreciendo un rechazo. Al contrario, te ofrece adopción. No te está ofreciendo muerte, te está ofreciendo vida. Te está ofreciendo luz. Mira a Cristo, querido hermano. Cree en Cristo. Aférrate a Cristo. Vive a Cristo. Porque el que resplandece en gloria es el mismo que ha muerto por ti. Es el mismo que vive por ti, que volverá por ti. Y en Él, mi querido hermano, tu salvación siempre es segura. Y concluyendo, hermano, a través de la palabra de Dios expresada por Pedro,
Hemos visto que caminamos en un mundo oscuro, en un mundo que es confuso, engañoso, depravado, caído, pero Dios no nos ha dejado sin luz. Nos ha dado su palabra segura, nos ha dado ese Salvador glorioso. Por ello no confíes en tus conocimientos, no descanses en tus recuerdos, no dependa de tus fuerzas. Mira a Cristo en la cruz crucificado, el que brilló en el monte, el que murió en la cruz, el que ha resucitado con poder, el que ha resucitado con gloria, el que puede hacer todas las cosas nuevas. Aférrate a su vida, a su obra, a su ministerio. Descansa en su obra de redención. Vive para su honra. Y cuando llegue el día eterno, donde estaremos presentados delante de la presencia de Dios, cuando la noche termine, ¿verdad?, no vas a necesitar más lámparas. Porque el Cordero mismo sigue siendo tu luz. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra preciosa, sublime, Señor. Aquella que nos hace, Señor, pues ver que nuestro Señor Jesucristo es la luz más segura, a la cual nos podemos acercar, dándonos salvación y vida eterna. Te damos la gloria, la honra, el honor. Tú eres el único, Padre, que eres la luz admirable, el que nos muestra, Señor, un trocito de tu gloria en la transfiguración, Padre. El que quita el velo, Señor, lo rasga y hace de los dos pueblos uno. Aquella luz admirable que brilla en la oscuridad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido por la iglesia de la Trinidad, Señor, que tú la sigas guardando, bendiciendo. Que, Padre, por medio de tu palabra, Señor, sigan conociéndote más y más, Señor, que tú lo llenes de tu Santo Espíritu. Y permita, mi Dios, que ellos pues cada vez tengan más el carácter de Cristo, Señor. Muchas gracias por la vida del pastor Andrew, de su familia, de su congregación, Padre. Te pido por los hermanos para que, Señor, en medio de las inseguridades, del dolor, Padre, de la poca certeza que muchas veces nos ofrece este mundo caído, Padre, pues tú sigas siendo nuestra luz, Señor, y que siempre nos remitamos a tu palabra, porque tu palabra nos recuerda, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros y cómo dependemos de ti, Padre Santo. Señor, tú eres nuestra luz, la más segura, y a ti nos acercamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.